Hace más de 2 siglos, el mundo se enfrentaba a un enemigo invisible, la viruela. En 1803, una expedición partió de España para llevar la vacuna hacia América y Asia. A bordo iba Isabel Zendal, una enfermera gallega encargada de cuidar a los 22 niños que portaban la vacuna en su propia piel. Fue la primera enfermera de misión internacional de la historia. Su labor garantizó que la vacuna llegara viva al otro lado del océano. 2 siglos después, en 2020, Madrid se enfrentó a un nuevo desafío global, el COVID-19. Y cuando la ciudad necesitó levantar un hospital de la nada para salvar vidas, la historia nos devolvió un nombre. El Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal no es solo un edificio, es el símbolo del esfuerzo colectivo frente a la crisis. Igual que Isabel cuidó de aquellos niños en alta mar, este hospital nació para cuidar a Madrid en medio de la tormenta. Para entender el Zendal hay que recordar el miedo. Entre marzo y junio de 2020, el sistema sanitario madrileño llegó al límite. Las UCIs de La Paz, el Gregorio Marañón o el 12 de octubre colapsaron. Tras la experiencia provisional de IFEMA, Madrid decidió construir una infraestructura permanente. El objetivo era claro, librar al resto de hospitales para que pudieran seguir funcionando. Se levantó en tiempo récord, apenas 100 días para construir más de 8.000 metros cuadrados en Valdebebas, junto al aeropuerto. Posee 3 pabellones de 10.500 metros cuadrados cada uno, y habrá un total de 1.056 camas, de las cuales 1.008 serán de hospitalización organizadas de forma modular alrededor de las áreas de enfermería y 48 estarán destinadas a unidades de cuidados intensivos. Este diseño tipo hangar tiene un propósito, el control visual total. Desde un punto central, la enfermería puede vigilar a decenas de pacientes simultáneamente, algo vital cuando el paciente empeora en minutos. Sin embargo, esta ventaja clínica tiene un coste humano, la privacidad. Hemos tenido la suerte de poder entrevistar a María, una TECAE que lleva trabajando en el Zendal desde abril del 2022. Ella nos podrá contar su experiencia. Mira, siempre se busca dar toda la intimidad posible al paciente a través de biomos colocados fijos entre camas que se pueden extender y recoger, y biomos móviles. Todos los pacientes al llegar venían muy negados, habiendo escuchado cosas malas del hospital y con una opinión mala, pero al final, al marcharse, todos se iban con una opinión muy diferente a la que tenían cuando llegaron. Un hospital vacío es solo hormigón. Quienes realmente le dieron la vida fueron ellas, las enfermeras. Se convirtieron en el eje vertebrador del centro. La plantilla se formó con profesionales trasladados de todos los rincones de Madrid. Gente que no se conocía tuvo que crear protocolos de la nada, unificando criterios bajo una presión extrema. Aquí se instaló la unidad de cuidados respiratorios intermedios, más grande de Europa, por donde pasaron más de 1.800 pacientes. Allí, la enfermería lideró terapias de soporte respiratorio con una autonomía y especialización técnica sin precedentes. Mientras por dentro se luchaba por cada respiración, fuera estallaba la tormenta política y mediática. El Zendal fue objetivo de duras críticas, sobrecostes en la construcción, falta de plantilla fija y dudas sobre su utilidad real. El ruido exterior, sumado al estrés de la pandemia, pasó factura. Trabajar en el foco de la noticia, bajo la mirada crítica de la sociedad y con el miedo al contagio, supuso un desafío inmenso para la salud mental de nuestros trabajadores. Para saber cómo se vivió desde dentro, hemos contactado con Miguel, un enfermero de 28 años que estuvo trabajando allí. Pues mira, a nivel mental supuso un nuevo nivel de mejoría.
¿Por qué? Porque en estos momentos de adaptación, donde los niveles de cortisol pues aumentan con frecuencia, ya sea por el estrés y todo lo que hay a tu alrededor, al final con ello aprendes pues a controlar más tus emociones, ¿no? En ese momento yo aprendí a controlar más mis emociones, dando pues un lugar más a que mis tomas de decisiones sean más coherentes. Y al final así pues con más capacidad de llevar pues autocontrol tanto fuera como dentro del ámbito laboral. Pero la historia del Zendal no acabó con el COVID. Su estructura flexible le ha permitido transformarse. Ha sido un centro de vacunación masiva, un punto de recogida para refugiados de Ucrania y centro de rehabilitación. Hoy, el hospital alberga una unidad pionera para pacientes con ELA y se proyecta hacia 2025 como un nuevo centro de neurorehabilitación funcional. El Hospital para Pandemias ha evolucionado para atender la cronicidad y la dependencia. ¿Cómo ha afectado o cambiado tu trabajo respecto a este cambio de pacientes? El trabajo no ha cambiado. Seguimos tratando con personas en situación de vulnerabilidad y creo que en una profesión como esta, o más bien en un trabajo como este, tienes partes positivas y negativas. Tu trato al paciente no cambia. Probablemente ahora con pacientes con ELA nos implicamos más emocionalmente que en anteriores, pero creo que hablo por mí y por mis compañeros, que intentamos dar el máximo de nosotros, buscando siempre el beneficio para nuestros pacientes. Isabel Zendal mantuvo viva una vacuna cruzando un océano, y 2 siglos después, las enfermeras de Madrid mantuvieron vivo un sistema sanitario al borde del colapso. Este trabajo nos ha enseñado que, más allá de los muros y las polémicas, la esencia de la enfermería permanece intacta. La capacidad de adaptarse, liderar y cuidar, suceda lo que suceda. Por eso, a todos los sanitarios que estuvieron y que estarán, y a todos vosotros, solo podemos deciros gracias. ¿Cómo fue el choque de realidad al llegar al Zendal en comparación con otros hospitales? Pues mi experiencia previa fue todo en pediatría y creo que de las unidades en las que más presión he sentido ha sido en la UCI de neonatos. La llegada al Zendal en mi caso fue un choque. Pasar de pediatría a adultos se me hizo un poco cuesta arriba, pero al final te terminas adaptando todo. Desde tu experiencia interna, allí en el Zendal, ¿qué aspectos del funcionamiento del hospital crees que son un éxito rotundo, un sí? Pues parece que no, pero en la URF el tema de la disposición de camas y los controles era aún más, ya que este tipo de pacientes son pacientes con ingresos muy largos y el tener las camas así les hacía socializar más con sus compañeros. Al final, en ingresos tan largos, considero que eso les ayuda a tener un gran apoyo a personas en su misma situación. Hoy en día me parece un completo éxito del CEADELA. ¿Y qué habilidades profesionales, pueden ser técnicas o incluso emocionales, sientes que has desarrollado en tu estancia trabajando en En mi caso, en la anterior unidad en la que trabajaba, en la de rehabilitación funcional, aprendí mucho de movilización de pacientes.
ten en cuenta que yo llegaba de pediatría. En cuanto a emocionales, creo que donde más he aprendido es ahora en el CEADERA. Disculpa, y el CEADERA, así para que lo entendamos todos, ¿qué es? El Hospital de Día de Pacientes con ELA. En esta unidad sí o sí tienes que aprender a gestionar tus emociones con el paciente, porque es una unidad muy dura emocionalmente. Y bueno, María, ya para cerrar, esta es la última pregunta. ¿Crees que podrías compartirnos alguna anécdota, experiencia personal o incluso una reflexión que crees que consideres importante? Mira, yo soy estudiante de cuarto de enfermería. Llevo 4 años en el CENDAL. De hecho, me quedan unos 15 días allí para cerrar esta etapa por mi próxima graduación. Echando la vista atrás, he conocido muchísimas personas, he conocido muchísimos casos. También he trabajado con muchos profesionales diferentes. Cada persona creo que te enseña algo diferente, ya sea profesional, paciente, familiar. Probablemente de donde más me llevo es del CEADERA. Historias que se te quedan grabadas a fuego en la memoria, historias que probablemente no son justas. Tú llegas un día a trabajar y has suspendido un examen que era muy importante, se te ha averiado el coche y al final llegas allí y hay pacientes que te enseñan que no todo era tan importante, que ni ese examen era tan importante, ni es tan importante lo del coche. Y esos pacientes que te enseñan a poder valorar la vida, a ver lo que realmente sí que es importante, creo que al final es una de las cosas más importantes de este trabajo. ¿Habías trabajado previamente en unidades de alta presión asistencial o emergencias sanitarias? Sí, estuve trabajando en urgencias y la verdad que todo corría con prisa, ya que como bien dice el nombre de la unidad, todo es con urgencia, entonces hay que hacerlo todo con precisión y un orden. ¿Qué aspectos del funcionamiento consideras que fueron los más exitosos y cuáles mejorarías? Los más exitosos, a mi manera de ver, fueron la capacidad que tenemos de, ante cualquier problema, siempre pues teníamos una directriz para actuar con rapidez y sobre todo con colaboraciones entre profesionales de todo tipo, tanto auxiliares como celadores, médicos y obviamente nosotros los enfermeros. ¿Qué fue lo más duro emocionalmente durante esta etapa? Lo más duro fue el desborde a nivel global, en todos los centros sanitarios, el querer proporcionar siempre ayuda a todo el mundo y en muchos momentos tener que priorizar a otras personas por las directrices del centro. Ver a familiares sin poder ver a sus padres, hijos, etc., ¿sabes? ¿Lo entiende? Entonces fueron momentos muy difíciles para el personal. Pero bueno, hicimos lo que bien pudimos. ¿Existió un sentimiento de comunidad o unión especial durante ese periodo? La verdad que tuve muy buenos compañeros y me enseñaron mucho. Además, eso era una familia. Y se notaba que había amor por la sanidad, por nuestro trabajo. Y eso brindaba una asistencia excepcional pues, cada día a los pacientes. Además, era una nueva lucha, la cual pues, tus compañeros son tu único soporte. Entonces, en ese momento, ellos empatizan contigo y tú empatizas con ellos, ya que sabían pues, lo que había. Ellos al final lo vivían contigo y eran tu familia en ese entonces. ¿Qué habilidades o capacidades sentiste que desarrollaste o fortaleciste? Mire, si tuviera que decir pues habilidades o capacidades que sentí o que desarrollé, diría pues la empatía, autocontrol, la asertividad, el orden, trabajar en equipo y sobre todo pues la higiene, ya que sabemos obviamente que a nivel sanitario y a nivel general siempre es muy importante, pero
en ese entonces era fundamental siempre mantener una higiene. ¿Cómo valorarías el papel del Hospital Isabel Zendal dentro del sistema sanitario durante la pandemia? La verdad que aliviamos bastante la presión hospitalaria en los momentos más críticos y eso permitió mantener actividad asistencial en otros centros, además de que ofreció un espacio seguro y especializado para pacientes con el COVID. Eso se ha convertido en un recurso útil para las emergencias y programas específicos, ya que este hospital, la verdad que es una bendición en caso de epidemias o, como en este caso, en una pandemia. ¿Tuviste acceso a apoyo psicológico o espacios para desahogarte? Sí, y la verdad que pienso que todos debemos tenerlo, ya que la salud mental es muy importante y en estos casos, donde nos situamos con estrés a diario y muchas veces incluso con ansiedad, necesitamos tenerlo, y en ese entonces se nos brindó la oportunidad, ya que fue muy duro y muy difícil para todos los compañeros y para mí, obviamente. ¿Compartirías alguna anécdota, aprendizaje o reflexión que consideres importante? Pues mira, te voy a compartir una anécdota muy bonita que tuve en ese entonces. Al final, todas las noches eran especialmente intensas, donde los pacientes al final entraban, salían, todo el rato sin parar. Los timbres estaban sonando, profesionales corriendo como locos de un lado a otro. Y yo al final, con 24 años, intentando no perder el ritmo de todo esto, de no perderme a mí mismo por la locura que había en el ambiente y sobre todo, concentrarme en ese entonces a no perder a nadie. En medio de este caos nos llega un señor mayor, asustado, con la mascarilla mal puesta, perdido y con los ojos lagrimosos. La verdad que él no era el más grave, ni el que seguramente más urgencia tenía, pero sí el que más miedo tenía. Eso estaba claro. Al final, él nos pregunta, oye, ¿qué va a pasar? Asustado de no saber qué llegará en el futuro, si esto va a continuar, si esto se va a preservar en el tiempo, ¿qué va a pasar? Y nosotros lo vimos como para obtener una respuesta de consuelo, o simplemente como un ancla para sujetarse en algo. Y la verdad, yo con juventud en ese entonces, con inexperiencia, hice algo que no aparece en ningún protocolo. Me detuve un segundo, le hablé despacio, le coloqué bien la mascarilla y le dije, oye, entiendo su preocupación, pero estamos aquí. No eran palabras muy detalladas, no eran palabras de mucha fuerza, pero ese gesto que dura menos de un minuto no cambia ni la saturación de oxígeno, ni la PCR, ni la evolución clínica, pero sí que cambia algo importante, que es la experiencia humana del paciente. Y ahí está el aprendizaje, que en las urgencias, como en este tipo de la pandemia, cuando todo parece desbordarse, lo único que nunca se debe perder es la capacidad de mirar a la persona y no solo al paciente.